Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 6. El domingo pasado terminamos el servicio para aquellos que estuvieron. Veo varios que estuvieron el domingo pasado y no están hoy, están de vacaciones, están de viaje, bien, que lo disfruten. Los que no estuvieron el domingo pasado tratan de conseguir la prédica. Terminamos el domingo pasado declarando de que abríamos una puerta. Le dije, hoy abrimos una puerta. Abrimos una puerta porque hablamos acerca del reino. Y yo me he dado cuenta de que Dios, unos meses hacia aquí, yo no recuerdo cuándo prediqué y les decía que íbamos a hablar acerca de renovar la mente, renovar nuestra manera de pensar, y Dios me ha sorprendido porque he visto cómo mis oraciones, mi manera de pensar, Dios la ha ido cambiando en este último tiempo. Y esa es la idea, de que nosotros podamos pensar diferente. La idea que podamos, cuando uno empieza a pensar diferente, cuando la mente de uno, la manera de pensar cambia, pero no es porque cambia porque dice, bueno, ahora no quiero pensar más en esto, voy a pensar en esto, sino cuando Dios empieza a cambiar, cuando la palabra de Dios, la verdad empieza a abrir camino en la mente de una persona, obviamente todo cambia, todo cambia. Entonces, he visto que Dios ha estado haciendo eso. Mis actitudes, mis decisiones, los riesgos que corro, me fascinan. Por ejemplo, anoche que venía, volvía de un lugar y entonces me volví en un Uber y antes de bajar, yo venía en el camino. Antes yo venía pensando en cualquier cosa, no sé, usted, no sé cómo será la mente de usted, pero la mía, wow, si yo tuviera la velocidad que tiene mi mente sería flash. Mi mente va a una velocidad que se me ocurren tantas cosas, pienso tantas cosas, algunas buenas, otras malas, otras bobadas, o generalmente bobadas. Y ayer, cuando venía en el Uber, venía mirando al conductor, yo lo miraba, yo estaba ahí, estaba de noche, pero yo venía mirada afuera y le pegaba una miradita y oraba por él. Decía, Señor, ¿qué le pasa? Bendícelo. Yo eso no lo hacía antes, yo estaba, sí, chévere. Al contrario, yo trataba de evitar a las personas para no hablar. Es increíble, pero así. No quería hablar con nadie. Ahora estoy como buscando conversación, como que estoy alerta para cualquier cosa. Y yo veía, empecé a sentir como opresión. Y cuando bajé, antes de llegamos al lugar y le digo, bueno, muchas gracias. ¿Puedo orar por usted? Me dijo, ¿qué? Le digo, sí, puedo orar por usted. Sí. Le dije, gracias. Y oré por él y empecé a orar cosas que Dios le pone a uno en el corazón. No es que lo tuve ahí media hora al pobre sujeto orando, Es que hay algunos cristianos que son desubicados, ¿sí o no? Eso que tiene, ora por la comida y media hora orando por la comida. No, para. Ora por la comida, o que ore uno que tenga hambre rápido. Cuando uno va, hay que enfocarse, ¿sí? Entonces, hice una oración corta, pero puntual. Pam, 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 tirando bendiciones, ¿no? Bendiciendo la vida de esa persona. La cara de ese hombre se transformó. Si ustedes hubieran visto, tenía una cara de ogro, ¿sí? Como algunos que... No, que... Y cuando terminé de orar, ese hombre no sabía... estaba radiante, se reía, me daba gracias. Me decía, gracias por la oración. Gracias. Hey, dígale que está al lado suyo. Usted puede bendecir a otros. Y ahora tome un paso de riesgo. Dígale que está al lado suyo, pero dígale, yo no sé. Algunos le hablan por las orejas porque no me miran a mí. Dígale al que está al lado suyo, dígale. No es que podés bendecir a otro, debes bendecir a otro, dígale. Tenés que hacerlo. Y recuerde eso, porque más adelante se lo voy a recordar. Hoy quiero hablarle acerca de la oración del reino. Porque sí,
yo veo que Dios nos está empujando, obviamente nos está empujando hacia Él, hacia su presencia. Hace rato que vienen pasando cosas. Como le decía el otro día, un día de esto vamos a hacer una reunión de testimonio de tantas cosas que han pasado en este último tiempo. Ahora, estamos renovando nuestra mente, hemos abierto una puerta. La idea es mantener esa puerta abierta y tratar de profundizar, de entrar, o sea, de afirmar conceptos, de crear hábitos. De eso trata, de poder crear hábitos, cambiar los hábitos que nosotros tenemos. Hay que cambiarlos. Hay muchas cosas que a veces dejamos que se instalen en nuestra vida, que no son malas, pero tampoco son buenas, tampoco nos dejan crecer. Hay cosas que están en nuestras vidas que no son malas, pero que estancan, que no te dejan progresar, maneras de pensar. Y ahí es donde está toda la renovación y veo lo que Dios te está haciendo. Hablábamos el otro día acerca de pedirle a Dios las oraciones, de que venga, Señor, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y Dios nos daba cosas increíbles, ¿no? Su reino consiste en poder. Entonces hoy estaba viendo esto y quiero hablar acerca de la oración del reino. Amén. Entonces allí en Mateo capítulo 6, versículo de 5 al 13, aparece el modelo de Jesús acerca de la oración, lo que el Señor dice de la oración. Y quiero hablarlo de una perspectiva diferente, de una perspectiva, sí, del reino, porque a veces nosotros, hace algún tiempo también les decía que si mi fe dependiera de las oraciones que yo escucho que hacen los cristianos a Dios, yo no tendría fe. O sea, no sería cristiano, escuchando la oración de mucha gente. O sea, porque le piden a Dios primero cosas que yo se las puedo dar. Le piden con tanta timidez a Dios. O sea, es como que hablan y mientras están hablando en esa oración dan la certeza de que seguramente Dios no lo está escuchando. Si tú quieres, si estás ahí, si no sé qué. Hay otros que terminan la oración y dicen, quédate con nosotros. ¡Wow! Quédate con nosotros. Yo me imagino, si yo estoy hablándole a alguien, le decís, bueno, quédate con nosotros, estoy hablando, me imagino que este está escuchándome, pero está apurado para irse. Entonces un montón de oraciones decía, nada que ver. Y cuando uno ve cómo Jesús enseñó a orar, uno dice, nada que ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo los cristianos? O sea, como son oraciones tan egoístas, tan centradas en nosotros mismos, pero que no tienen nada que ver con lo del reino. Y escuche bien lo que voy a decir, porque voy a tirar un par de frases matadoras. Dios no respalda nuestras palabras, Dios respalda su palabra. Entonces, si Dios respalda su palabra, yo debo orar bíblicamente, orar de acuerdo a las palabras de Dios, usar lo que Dios ha dicho. O sea, las grandes oraciones que hay en la Biblia y que han obtenido grandes respuestas, si usted se pone a leer, por ejemplo, la oración de Nehemías, que me viene a la cabeza ahora, Nehemías arranca una oración tremenda que Dios le responde antes de construir el templo, y la primera parte, la gran parte de la oración de Nehemías es recordándole a Dios lo que él había dicho. Señor, tú dijiste, plan, 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 y si hacíamos tal cosa, dijiste que plan, 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 plan. Entonces, toda su oración fue de acuerdo a lo que decía la Biblia. Pero los cristianos de hoy, no sé, como que somos muy originales. Inventamos. Tranquilo. Cuando a Billy Graham le dijeron, Billy Graham, queriendo ofenderlo, le dijeron, usted ha devuelto el Evangelio, ha retrasado el Evangelio 50 años. Y Billy Graham le dijo, me quedé corto, me hubiera gustado devolverlo 2000 años. ¿Sí? Entonces, tenemos que volver al modelo bíblico. Tenemos que volver a Jesús. Tenemos que ver con claridad qué es lo que ha dicho. Entonces, yo a veces me encuentro con muchos cristianos, con muchos, desgraciadamente, escuche la palabra que uso, muchos, que cuando les pregunto si están orando, si está esto o lo otro, me dicen, no, es que yo no sé orar. Hablan como loros, pero no saben orar. Claro, antes de conocer al Señor de repente era más fácil, te decía, rezá esta oración, y uno leía y repetía cosas que otros habían escrito y uno las repetía como un loro y ya. Entonces todos sabían rezar porque tenían que repetir y repetir y repetir.
Orar es hablar con Dios, es hablar con tu corazón, es decirle a Dios lo que sentís. Es una charla. Por eso la oración, el primer propósito, el gran propósito de la oración es intimidad. Dígale que está al lado suyo. El primer gran propósito de la oración es intimidad. Está en intimidad con Dios, es crear una relación con Dios. Amén. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que yo no sé orar, bueno, aquí hay unas recomendaciones en los primeros versículos, capítulo 6, versículo 5 al 8, hay unas recomendaciones de parte de Dios que quiero compartirlas. Dice, cuando oren, primera recomendación, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Entonces, hoy va a molestar bastante al que está al lado suyo. Dígale, cuando ores, o sea, cuando hables con Dios, no hables por hablar. No hables como si le estuvieras hablando a la pared. ¿Sí? Eso es lo que yo le digo, que escucho a muchos cristianos orar y la sensación que me da cuando oran es que le están hablando a nadie. ¿Sí? Si estás ahí, si me escuchas, hey, Dios te escucha. Usted trata de siempre de pensar en sus hijos. ¿Sí? Que su hijo se le para adelante, le diga, ¿me estás escuchando? Desgraciadamente a veces pasa, ¿no? Los papás a los hijos le hablan y no los escuchan. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Pero Dios es un papá perfecto, ¿sí? Entonces, cuando ore, no hable por hablar, no invente, no aparente delante de Dios. No, usted no tiene que hacerlo, sencillamente hable con su corazón, hable con su corazón. No va a impresionar a Dios, créame lo que le digo. Eso es lo primero. Segundo, dice versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En otra versión dice, te recompensará en público. Amén. Entonces trate de tener intimidad con Dios. Trate de tener tiempos a solas con Dios. No sé si habrá alguno de ustedes aquí que es como yo. A mí me cuesta estar sentado y orar. O sea, lo puedo hacer cuando estamos en grupo, sin ningún problema. Pero solo me es casi imposible. Si yo estoy solo y me quiero sentar a orar, se me viene la noche. Mi oración dura 30 segundos. No logro orar sentado. Entonces, claro, mi mente es una mente, no sé cómo será. Pato tenía la definición perfecta. Ahora, después cuando venga le pregunto. Entonces, a mí me fascina. Mis mejores momentos con Dios han sido caminando o trotando. Cuando salgo solo, me voy a caminar, me voy. Necesito orar, entonces me voy. Y camino y hablo, y son momentos increíbles con Dios. Puedo hablar con Él, puedo escuchar, puedo quedarme en silencio. La oración, a pesar de ser lo más sencillo que puede hacer un cristiano, a veces es medio complicado. No hay como fórmulas en el reino acerca de la oración, ¿sí? Pero lo importante es conectar con Dios. Entonces hay algunos que sí, lo hacen acostados y hasta se comunican con Dios durmiendo y todo, pero no veo esa parte así. Mucho no tengo algún problema para entender esa parte, pero busque la manera. No hay fórmulas en el reino, sencillamente busque su manera de conectarse con Dios, de poder intimar con Dios, de crear una relación íntima. Mire lo que dice, entre en su cuarto, cierre la puerta, ora en secreto. Busque a Dios en la soledad. Es fácil orar cuando estamos todos juntos, pero a solas ese es el punto complicado. Tener intimidad con Dios. Porque allí en la intimidad no le mentimos. Alguno cuando ora en público dice, uy, pastor, a mí se me acercó gente y me dice, pastor, qué bonita oración que hizo. Wow, qué bonita oración. Estaba escuchando lo que yo decía. Qué maleducado. No. Pues están pendientes de lo que otros dicen. Trate de buscar a Dios a solas. Yo siempre digo que hay dos personas a las cuales no le podemos mentir. A Dios y al del espejo.
Cuando usted se mira al espejo, dice, hey, estás bárbaro. El del espejo te va a decir, mentiroso, sos un desastre. Mírese a los ojos allí en el espejo. El del espejo es cruel. No le pasa una a uno. ¿Sí? Entonces, con Dios no tiene que buscar palabras, busca intimidad. No busque palabras, busque intimidad. Amén. 7. Estas son recomendaciones de parte del Señor. 7. Versículo 7 dice, y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. ¿Sí? Entienda que en el tiempo de Jesús había 3 clases de personas, o se dividían 3 clases de personas. Uno que eran los judíos, ¿sí? Estaban los de la iglesia, los cristianos, y los gentiles, que no eran ni cristianos ni judíos, que eran personas que no, bueno, eso, lo que acabo de decir. Dice, ahora no hablen como por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. ¿Sí? Hable con el corazón. Yo siempre le recomiendo a aquella gente que está nueva, que empieza los caminos del Señor, le digo, por favor, a Dios solo tenés que decirle qué te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que querés, qué es lo que no querés. Asegúrate de hablarle cosas de tu corazón, lo que estás sintiendo. Díselo. Sencillamente díselo. Ve a buscarlo. Usa cualquier palabra, pero habla de corazón. Y el versículo 9, que me fascina, ¿sí? Dice, el versículo 8, perdón, dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Hable con confianza con su papá. Dígale que está al lado suyo. Antes de que le pidas a Dios, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Y seguramente ya lo solucionó, ya proveyó, ya hizo algo al respecto. O sea, Dios ya se movió. Dios va delante de nosotros, entienda. Dios sabe todo el tiempo de todos. O sea, Dios no está esperando que nosotros le digamos, Señor, te pido para esta tarde. ¿Vas a hacer algo hoy a la tarde? ¿Tenés alguna? ¿Qué estás pensando hacer a la tarde? Contame para que yo también sepa. No, ese no es Dios. Dios ya sabe lo que viene, pero le fascina escucharlo. Ya sabe de qué es lo que yo necesito, pero le fascina escucharlo, porque es parte de la relación, es parte de la intimidad con Dios. Entonces ahí tiene algunas recomendaciones y ahora nos vamos a ir metiendo hacia esta oración. Voy a ir rápido. Ahora dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Lo primero que hace es alabar. Muy pocos cristianos cuando arrancan la oración empiezan alabando. Honrando a Dios, alabando a Dios. Este es el modelo de Jesús. Por eso le digo que nosotros inventamos mucho. Trate de tener, hoy es fácil con los celulares, uno tiene alabanzas y tiene todo. A nosotros nos fascina tener tiempos aquí con la gente que trabajamos en la iglesia, con adoración y oración, adoración y oración. Y ahí uno se va metiendo en la presencia de Dios. Amén. Entonces, alabe a Dios. Y aquí viene el punto, versículo 10, de lo que hablé el domingo pasado, ¿no? Porque este es el punto central de cualquier oración. Si existe en el cielo, debe ser manifestado en la tierra. Señor, que venga tu reino. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Si existe en el cielo, se tiene que ver en la tierra. O sea, la parte invisible crea influencia sobre lo visible. Trate de tener eso en su cabeza. Si usted no lo gana arriba, no lo va a poder ver en la tierra. ¿Cuántos recuerdan el pasaje o la historia esa, o la han escuchado alguna vez? La historia en que estaba Moisés con la vara en la punta de una montaña, y la Biblia, la historia dice que cuando él levantaba las manos y la vara, el pueblo de Israel prevalecía, o sea, le ganaba al pueblo de Amalek. Pero cuando se bajaban sus manos, Amalek prevalecía sobre Israel. ¿Sí? ¿Recuerdan esa historia? ¿La conocen? Para aquellos que no la encuentran, no la conocen, no, está en la Biblia, búsquenla. ¿Sí? Entonces, y claro, ahí estaba Aarón y Hur viendo la pelea, viendo la guerra, y entonces ellos estaban extasiados por lo que pasaba. ¡Wow! Israel, lo estamos matando, ¿cómo le estamos dando duro a Amalek? Y de repente cambiaba, y Amalek empezaba a vencer, y eso era de lado y lado, hasta que en algún momento se dieron cuenta de que todo lo que pasaba allá abajo dependía de lo que estaba sucediendo ahí arriba con Moisés.
Entonces se dieron cuenta de que cuando Moisés tenía las manos levantadas y la vara de Dios allí en lo alto, Israel prevalecía, lo único que hicieron fue pararse cada uno al lado, sostenerle los brazos, y dice que Israel deshizo a Amalek. Todo lo que nosotros queremos aquí abajo lo tenemos que ganar arriba, lo tenemos que pelear arriba. ¿Sí? Si no lo ganamos arriba, no lo vamos a ver en la tierra. Frase matadora para ustedes. Si quieres algo, escuchen, si quieres algo de Dios, tendrás que orar hasta entrar en el cielo. Allí está todo y más. Amén. Así que si quieres algo de Dios, vas a tener que ir en busca de Él. O sea, yo creo que no podemos seguir viviendo el evangelio a medias. Sí, las cosas, las bendiciones que Dios nos da, y chévere, y bueno. O sea, cada vez que más me meto con Dios y entiendo lo que Dios me está hablando, me doy cuenta de lo conformista que era. Yo quiero más. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Sí? Entonces métase con Él. Si usted quiere más de Dios, se tiene que meter con Él. Esto es tiempo. Y desgraciadamente tiempo es lo que la gente de hoy no le da a Dios. No sé por qué antes quizás le daban más tiempo, pero hoy hay tantas cosas para hacer, ¿sí? Entonces, que venga su reino es lo más importante. O sea, el cristiano que ora desata esa manifestación del reino aquí en la tierra. Pero hay que orar, hay que orar, hay que ir a la presencia de Dios, pero no de cualquier manera, ya vamos a ver. Entonces, no podemos vivir a medias, recuérdelo. Usted no puede tener oración sin poder, porque la oración bíblica, la oración que Dios dejó, la oración del reino es una oración de poder. Cuando el cristiano ora, hay poder. Amén. Diga amén, por favor. Si usted no me lo cree, acompáñeme a Santiago. 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 Capítulo 5, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 5. Del 13 en adelante. La oración del reino. La oración del reino es una oración de fe. Es una oración que usa la palabra de Dios y obviamente cree no solamente de que Dios puede hacerlo, sino que Dios va a hacerlo. ¿Sí? Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Dice. Que ore, ¿qué quiere decir? Que busque a Dios, que hable con Dios. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Muy bien, que vaya a Dios y le agradezca. ¿Sí? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuántos han tenido alguna enfermedad aquí? Levanten la mano. Y han llamado para que vayamos los ancianos a orar. O al menos a mí no me dieron la razón, o no me acuerdo de alguno de que de repente haya llamado para que vayan a orar. Es bíblico, es lo que debemos hacer. ¿Queremos vivir la palabra o no queremos vivir la palabra? Siempre será más fácil quejarse, siempre será más fácil hacer lo que el diablo dice, siempre. El otro día leí algo que me fascinó. Los fariseos y los saduceos creían en la palabra de Dios, obviamente sabían que Jesús era el que era. Yo creo, pero tenían un problema. Aceptar que Jesús era el Mesías, para ellos les significaba que tenían que cambiar todo. Entonces era más fácil decir que Jesús era un mentiroso que cambiar todo. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Es más fácil vivir mediocres, es más fácil vivir a medias, porque si queremos ir en busca de Dios vamos a tener que cambiar. Use la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. No sea cristiano solamente diciendo soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana, nada que ver. Dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, su pecado se le perdonará.
Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Amén. No es un consejo, es una orden. Nosotros debemos orar por otras personas. Entonces hay que obedecer. Ese es el punto que nosotros no obedecemos. Recuerdo lo de la Santa Cena, lo que me llama la atención. Creemos absolutamente sin dudar un segundo de que Dios nos ha perdonado todos los pecados. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Lo creen de verdad? ¿Tienen dudas con eso? ¿De que el Señor derramó su sangre para perdón absoluto de todos nuestros pecados? ¿Tienen problemas con eso? ¿Y por qué sí tenemos problemas con creer de la misma manera que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades, que todas fueron sobre su cuerpo? Como dice allí, que por sus llagas hemos sido curados. Entonces ahí sí se nos complica. Recuerden, hace algunos meses atrás le decía, el mundo y el diablo nos ha entrenado a la iglesia para creer solo lo que ve. Pero nuestra doctrina es invisible. Muchas de las cosas, dice, la fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que uno no ve. Yo debo creer lo que Dios dice, punto, y debo buscarlo. Pero entonces como que creemos las cosas que son más fáciles. Aquí dice que debemos orar los unos por los otros. Pero uno puede orar por una persona y tira una oración sencilla, sin incomodar. No, usted ha sido escogido para incomodar. Incomode. Incomode. Si Dios le dice a una persona que ore por una persona y esa persona necesita arrepentirse, dígaselo. Si necesita orar por un enfermo, hágalo. Corra el riesgo. Sigue diciendo. Por eso dice, confiésense unos su pecado, oren por unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Digan amén. Elías, que todo el mundo sabe que fue un gran profeta, también era un hombre con debilidades como las nuestras, dice allí. Era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Fervor. Anote, si está tomando nota, anote. Debo orar conforme a la palabra de Dios. Debo orar del corazón. Debo orar con fervor. Póngale el corazón, póngale ganas cuando ora. Aun cuando usted, ore, mejor dicho, póngale el corazón a eso. Ahora, ore usted despacito, ore a los gritos, ore moviéndose, ore sentado. Aquí en la tierra es eso lo que uno ve, pero en el ambiente espiritual son bombas. Aun cuando esté sentado, aunque esté corriendo, aunque esté caminando, aunque esté gritando, aunque esté hablando, susurrándole a Dios, en el cielo son bombas. En el cielo es súper agresiva la oración, aun cuando usted no lo sienta aquí. Pero ya no viva más por sentimientos, viva por lo que realmente es. Entonces métale fervor a esto. Me encanta esto, me fascina. Volvamos otra vez. Volvamos por favor, a Mateo capítulo 6. Quiero llegar a ¿qué fue lo que Dios me movió con esto? Esto se va a poner candente. Amén. Entonces allí en la oración le decía que venga tu reino. Ese es el punto central de cualquier oración, ¿sí? Si existe en el cielo, debe manifestarse en la tierra. Eso es lo que Dios dice que debemos pedir. Entonces sigue diciendo, danos hoy nuestro pan cotidiano, danos el pan de cada día. Obviamente, el efecto del cielo, aquí es donde nosotros le pedimos a Dios que todo lo que está pasando en el cielo venga sobre nuestras necesidades materiales. La provisión de Dios siempre va a estar allí. Después dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces en ese momento lo que estamos pidiéndole a Dios, que todo lo que sucede en el cielo, lo que pasa en el reino de Dios, venga sobre nuestras relaciones interpersonales. Amén. Trate de pescar qué es lo que estoy diciendo. Versículo 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. O sea que todo
todo lo que sucede en el cielo, el efecto del reino sobre nuestra relación con el mal. Toda la oración, modelo de Jesús, es tratar de que se trata de intimar con Dios, de adorarlo, de intimar y de que descienda lo que está en el cielo sobre la tierra, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras relaciones interpersonales y sobre nuestra batalla y nuestra manera de relacionarnos y de enfrentar al enemigo. Y cierra otra vez con adoración y alabanza. Ahora, si Dios dice que nosotros debemos orar para que todo lo que está pasando en el cielo venga aquí sobre la tierra, obviamente debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Cuando un cristiano intima con Dios, es muy difícil que las tinieblas prevalezcan allí. O sea, el diablo es malo, o como decía el papá de Betty, ¿cómo era? ¿El diablo es puerco? Es malo, pero no es bobo, no se mete donde no se tiene que meter. Eso es medio complicado. Entonces, a mí me fascina, Dios mueve en la oración del reino, en la oración, el modelo que Jesús nos dejó, es tratar de que todo lo que sucede en el cielo descienda sobre nosotros. Amén. La oración tiene el poder para hacerlo. Ahora usted tiene que cambiar su manera de orar. Ahora usted cada vez que va a cerrar sus ojos, piense en eso. Señor, yo quiero ver, así como las cosas que están hechas en el cielo, yo las quiero ver aquí en la tierra, sobre mi hijo, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi salud. ¿En el cielo hay esto? No hay. Entonces no debería estar sobre mi vida. Es tu oración. Esa debe ser tu oración. O sea, ya deje de decir, Señor, quédate con nosotros. Por favor, si estás ahí, escúchame, mira, si tienes un ratito, me escuchas. La oración bíblica es poderosa y eficaz. Yo no sé por qué Dios aparentemente ha decidido actuar en nuestros asuntos, en los asuntos de sus hijos, a través de la oración, en respuesta a lo que nosotros oramos. Porque si las cosas fueran a pasar porque sí, van a pasar igual, no importa lo que nosotros hagamos, entonces ¿para qué orar? Aparentemente Dios le ha puesto mucha importancia a nuestra relación con Él. Dios ha decidido trabajar con nosotros. Amén. Dios ha decidido, el que está al lado suyo, Dios ha decidido trabajar por medio tuyo. Nosotros somos la autoridad delegada por Dios aquí en la tierra. ¿Se acuerda? El domingo pasado le decía, si Dios hubiera podido derrotar al diablo haciendo así, pero no lo hizo así, decidió hacerlo a través de su autoridad delegada que somos nosotros. Por eso nos ha dado autoridad, pero los cristianos no la usan. Me acuerdo cuando estábamos en Bogotá, que varias veces llaman para que, venga, pastor, venga a orar porque aquí no puedo dormir. No. Porque se movió una puerta, se abrió sola. Sí, está bien que uno llame y uno puede orar. Pero usted tiene más autoridad que yo en su casa. Los cristianos no usan lo que Dios le ha dado. Y Dios ha decidido trabajar con nosotros. Somos su autoridad delegada aquí sobre la tierra. Y la oración es el vehículo que Dios utiliza para invadir nuestro mundo. Entonces tenemos que invadir de oración. Donde usted quiera que haya cambio en su vida, bueno, invádalo de oración. Deje que a través de la oración Dios penetre esa situación. No la suelte hasta que Dios no le dé paz. No lo suelte. He estado mirando en estos días un par de situaciones que medio me estresaban en mi vida. Es difícil estresarme, ¿eh? Entonces dije, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Que eche toda mi ansiedad sobre Él. Señor, estas situaciones me producen ansiedad. Estoy como ansioso, estoy como inquieto, tengo como alborotado mi corazón, estoy como... Entonces necesito. Y fui a Dios. Y le dije, Señor, yo quiero echar sobre ti toda mi ansiedad, sobre estas situaciones que tengo. Y oré por esas situaciones, y oré, hasta que sentí paz. Pero me di cuenta que llevaba como 2 o 3 días con esa cosa acá. O sea, no lo hice de una.
No fui de una a Dios y decir, ¿qué es lo que Dios, qué es lo que dice en tu palabra? Es como que trataba de resolverlo mentalmente. Es como que trataba de pensar y trataba en mi mente pensar y charlaba con Dios y le decía, Dios mío, ¿qué pasa con esto? No lo entiendo. No entiendo qué es lo que está pasando con esto, Señor. Manifiéstate. Escuchen la oración, ¿eh? Porque no es una oración que uno la escucha y dice, está mal. No, está bien. Señor, manifiéstate. ¿Qué está pasando con esta situación? No entiendo. Me gustaría verle el corazón a esto. Quiero ver esta situación. Muéstrate, no sé, necesito ver cosas. Pero seguía lo mismo acá adentro. Seguía como no angustia, porque no estaba angustiado, pero sí estaba ya, ya me cargaba, ya tenía una carga acá, ¿no? Y seguía así. Y yo oraba y todos los días. Y ya me di cuenta que la última noche ya como que no, casi no había podido dormir porque pensaba en eso. Pues estaba pensando y no podía dormir porque pensaba en esa situación. Y ya se me estaba volviendo una opresión. Y yo oraba por esa situación, pensaba. Pero era como que mi oración era, Señor, ayúdame a resolver esto en mi cabeza. Ayúdame a resolver esto. Hasta que el cuarto día dije, no más, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Eche sobre mí toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Y entonces yo fui y oré tal cual decía la Biblia que yo debía hacerlo. 5 minutos. Y la paz regresó. Y la paz regresó absolutamente. Y era como que Dios me decía, Silvano, vos tenés que aplicar lo que predicás, hermano. Yo no respaldo tus palabras, yo respaldo mi palabra. Vos podés decir lo que quieras y me encanta que hables conmigo lo que quieras. Pero cuando vayas a desatar el poder, cuando quieras desatar mi poder, tenés que orar de acuerdo a mis palabras. Amén. Vos podés descargar tu corazón con todas las palabras que quieras con Dios y tener una comunión, una comunicación espectacular con Él. Pero cuando quieras ver poder de Dios real sobre tu vida, poderoso y eficaz, ore de acuerdo a las palabras de Dios. Una vez que usamos la palabra de Dios, todo cambia. Porque ya no es lo que yo digo. Señor, tú dijiste esto es lo que tú dices. Y tú dices que si yo he hecho toda mi ansiedad sobre ti, tú tienes cuidado de mí. Y que tú guardas mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y derramas una paz que sobrepasa mi entendimiento. Y eso fue lo que sucedió. Y ahí fue donde todo empezó otra vez a dormir tranquilo, otra vez tranquilo. Porque ya ahora la carga no estaba en mis manos, sino en sus manos. Amén. ¿Qué es el problema? Yo hablaba con Él, pero la carga la seguía llevando yo. Señor, ayúdame a resolver esto. No era, tómalo. Sino, lo tengo acá, ven Señor, ayúdame, dame sabiduría para que yo pueda resolver esto. No era la oración correcta. O sea, tuve que estar casi darle lugar al enemigo que me oprima para poder entender que la solución está en su palabra. La oración del justo es poderosa y eficaz. Pero yo debo orar conforme a lo que Dios dice. Yo debo hacer lo que dice en su palabra. Eso es lo que yo debo hacer. Y escuchen esto porque esta frase es una frase que usted la debe anotar. Anótela en el celular, anótela en un cuaderno, anótela donde sea. La tiene que tener porque esta frase fue la que Dios me dijo, pilas. La oración del reino es otra cosa. La oración es demasiado poderosa, demasiado importante en el reino, como para uno gastar tanta palabrería en nada. Tienes que levantarte y tienes que levantar una iglesia que ore de verdad, que entienda lo que es la oración del reino. La oración, el propósito principal es que descienda el cielo sobre la tierra, amén, para que venga su reino. Esa es la oración, ese es el foco de la oración. Entonces, claro, y escuchen la frase, porque quienes no oran, permiten que las tinieblas continúen gobernando. Si usted no ora por algo, usted le está permitiendo a las tinieblas que continúen gobernando esa situación. Por algún motivo, el enemigo me estaba oprimiendo. ¿Sí? Por querer yo resolver las cosas de la mano de Dios. O sea, Dios, Señor, ayúdame.
Dame sabiduría. Dios, eso es una buena oración cuando yo le pido a Dios sabiduría para obrar, para hablar, para callarme, para moverme, pero no para resolver mis problemas, no para cargar mis cargas, valga la redundancia. Yo ahí debo ir a Dios. Hay cosas que Dios las va a resolver, que yo no las tengo que resolver. Amén. Entonces, para eso yo debo entender esto. Dios ha decidido trabajar conmigo, me ha dado autoridad para hacerlo. La oración obviamente es el vehículo que Dios utiliza para invadir nuestro mundo con su mundo. La oración, el propósito principal es que descienda su reino sobre nuestra vida, sobre nuestras necesidades. Entonces, el enemigo gasta súper esfuerzos en engañar a la iglesia con respecto al propósito, escuchen, y a los efectos de la oración. El diablo tiene convencida a la iglesia de que el propósito de orar es porque hay que orar. ¿Ya oraste? Sí, ya oré. Y la oración fue cualquier cosa. Ni siquiera se acuerdan. Entonces el diablo los tiene engañados. No importa dónde ores. De repente podés orar donde sea, en el carro, en la cama, en la pieza, caminando, corriendo. Pero no tenés que olvidarte el propósito de la oración, y es que descienda el cielo sobre tu tierra. Ese es el propósito de tu oración. A partir de hoy no podés esquivarle al propósito. El diablo quizás lo engaña a uno. No, oremos para tener paz. Sí, Dios da paz. Pero la paz no viene por nuestra oración. La paz viene cuando el reino de Dios desciende sobre nosotros. Cuando yo empiezo a declarar la palabra de Dios. Entonces allí es donde yo puedo descargar todo lo que tengo de acuerdo a lo que Dios dice y recibir la paz de Dios. Me impactó eso. Quienes no oran, y desgraciadamente en el pueblo de Dios hay muchos cristianos que no oran, y lo poco que oran es como, las oraciones son como balas, le erran al blanco. Entonces es necesario, es prioritario esto. Cuando yo leí esto dije, wow, esa frase me dio vuelta a la cabeza, dije no. Entonces claro, la oración es diferente. Que venga tu reino sobre mi vida. Todos los días lo estoy haciendo, digo. Y es impresionante lo que uno empieza a sentir. Las cosas que uno mismo empieza, las mismas situaciones como las veía antes, ya las veo diferentes. Y apareció esa frase. Quienes no oran le permiten a las tinieblas que sigan gobernando. ¿Qué área de tu vida le has permitido a las tinieblas que gobiernen? ¿En qué área? ¿Cuántas situaciones de tu vida que te pueden llegar a oprimir hoy? Sencillamente la opresión ha recibido permiso a través de tu oración equivocada. Decirle, Señor, ven y ayúdame a resolver esto, cuando Él lo tiene que resolver. Cuando yo lo único que tengo que hacer es entregárselo a Él. El propósito es poderoso. El propósito de la oración es que descienda el reino. Y los efectos son poderosos. Los efectos son paz. El efecto es manifestación de Dios. No nos podemos conformar con menos. No nos podemos conformar con menos. Debemos orar hasta que podamos tener paz. Porque allí es donde uno ve las cosas como Dios las ve. Esa es la mejor sensación que uno puede tener cuando uno está orando, de que la carga ha pasado, ha cambiado de manos. Ya la carga no está en mi corazón, ya la carga está en las manos de Dios. Y cuando la paz llega, todo es diferente. Todo es diferente. Me venía a la cabeza el pasaje donde Jesús está durmiendo, ¿recuerdan? El de la tormenta. Jesús durmiendo, dice, hace la descripción, Jesús dormía allí plácidamente, se desata una tormenta terrible en el mar de Galilea, tanto que ya se ahogaban,
Los discípulos vienen y lo despiertan al Señor Jesús, le dicen, no tienes cuidado, nos estamos ahogando, ¿acaso no te importa? El Señor calma la tormenta, ¿sí? Y los reprocha, le hace el reproche, hombres de poca fe. Quiero que detengamos este punto, porque tengo allí un par de frases matadoras para terminar y para orar. El Señor les había dado autoridad a sus discípulos. Bíblicamente allí está, les había dado autoridad. Ya los había enviado a ellos a orar. Los resultados habían sido increíbles. Ellos habían puesto a funcionar la autoridad que Dios les había dado. Y obviamente, cuando uno hace las cosas como Dios dice, los resultados son como Dios dice que se van a dar. Y eso pasaba. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en esto, aquí hay una tormenta. El problema es que nosotros, escuchen bien, solo tenemos autoridad sobre las tormentas de nuestra vida si podemos dormir en medio de ellas. Anote esa frase. Solo tenemos autoridad sobre las tormentas de nuestra vida si podemos dormir en medio de ellas. Obviamente, los discípulos no tenían paz, tenían angustia, tenían miedo, tenían temor. El temor es lo que se contrapone a la fe. Si hay temor, no hay fe. Si hay fe, no hay temor. ¿Sí? Ellos tenían autoridad delegada por Dios, pero no lo usaron. El temor bloqueó toda la autoridad que tenían, bloqueó todo, la fe que tenían. ¿Sí? Solo tenemos autoridad sobre las tormentas si dormimos en medio de ellas. Allí es lo que yo le estoy diciendo. Ore hasta que tenga paz. No ore por una situación que está tormentosa en su corazón o en su vida. Ore hasta que tenga paz. No le pida a Dios, ven y ayúdame a esta situación. No, ese no es el motivo de la oración. El propósito de la oración es que descienda el reino de Dios sobre esa situación y que yo le pueda entregar esa situación a Dios. La paz es la señal de que la situación ha pasado de manos. O sea, Dios generalmente no responde rápidamente ante nuestras necesidades, aunque sabe cuáles son nuestras necesidades. Generalmente no soluciona el problema rápido. Generalmente, ¿qué hace? Te da los principios del reino y cuando los aplicamos, los problemas se resuelven. Generalmente es así. Pero necesitamos esa paz. Necesitamos estar metidos con Dios. Tenemos que orar, obviamente lo debemos que hacer. Ahora déjeme un punto para terminar de la tormenta. El Señor les reprocha, le dice, hombres de poca fe, porque tuvieron miedo. Porque esto también me impactó. Porque muchas veces Dios les había dado autoridad como nos ha dado autoridad a nosotros. Y desgraciadamente con mucha frecuencia nosotros oramos, escuchen, con mucha frecuencia nosotros oramos en lugar de arriesgarnos a obedecer. Se lo voy a repetir. Con mucha frecuencia nosotros oramos en lugar de arriesgarnos a obedecer. Dios le había dado autoridad a ellos. Ellos podían haber calmado la tormenta. Si hubieran creído que la autoridad la tenían, lo hubieran hecho. ¿Sí? Aquí el ejemplo a seguir no es el de los discípulos, el ejemplo a seguir es el de Jesús. ¿Sí? No es porque Jesús dormía, sino porque no dormían ellos. Porque el ejemplo a seguir es Jesús. Pero muchas veces Dios nos dice que hagamos algo y nosotros preferimos decirle al Señor, ven y hazlo tú. Cuando nosotros debemos hacerlo. Ayer lidiaba con eso en mi cabeza con el conductor que venía de Uber. Yo sabía que iba a orar, lo iba a hacer. Pero el diablo trabaja fuertemente igual aquí arriba para que uno no lo haga. ¿Sí? Y entonces yo podía haber dicho, Señor, bendícelo.
Y venía preguntándole a Dios cosas del conductor. Y mi oración podía haber dicho, Señor, bendícelo. Y hubiera estado en la misma tónica que los discípulos. Señor, ven y calma la tormenta. En lugar de arriesgarme a obedecer a Dios. No, bendícelo tú. Si yo te di autoridad, si yo te di, ¿sí? Yo te he bendecido para que bendigas a otros. Obedéceme, ora por otros. No solamente me obedezcas de leer la Biblia, no me obedezcas solamente de ir a la iglesia, obedéceme en orar por otros. Ora por otros. Si yo le hubiera dicho, Señor, bendícelo, me hubiera quedado mal. Me hubiera quedado porque yo debía orar por él. Pero lo hice, entonces me quedé, bajé feliz. No ores cuando tenés que correr el riesgo de obedecer. A veces los cristianos decimos, no, pero que yo no tengo fe como que para que vaya a pasar algo. Usted, bueno, sí, muchas veces no tenemos fe. Pero eso no nos priva de obedecer. Muchas veces han pasado cosas en mi vida, en otras personas, cuando sencillamente he obedecido. Si hubiera sido por mi fe, no hubiera pasado nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que yo conté una vez un testimonio de esa señora que yo no tenía fe y que yo le dije, si pensás, si me preguntás que si yo creo que te vas a sanar, no te vas a sanar. Bueno, hay que ser sincero, ¿no? Pero bueno, Dios no me pide que yo crea solamente que vas a sanar, solamente me pide que yo crea en Él. Y si creo en Él, van a pasar cosas, ¿amén? Entonces, dígale a que está al lado suyo, cuando tu fe no sea suficiente, tu obediencia producirá milagros. Amén. Entonces no ore cuando tenga que orar, no ore cuando tenga que actuar. O sea, trate de correr el riesgo de orar, de correr el riesgo de orar por otros. No haga lo que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer. ¿Sí? No le despierta, Señor, calma la tormenta. No, cálmela usted. Tome control, tome autoridad sobre las cosas de su vida. Dios le da autoridad para que su oración, entendiendo que el propósito central es bajar el reino a la tierra, bajar el cielo a nuestras vidas, que el cielo pueda invadir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro corazón, nuestro interior, que la palabra de Dios se mueva con poder. Obviamente lo tenemos que hacer. Cambie su oración. Entienda que la oración, el modelo de Jesús, que es el modelo de oración del reino, es para desatar poder. Es para desatar el cielo sobre nuestras vidas todos los días. No importa por lo que ores. La oración te empujará a tener intimidad con Dios y te empujará a pedirle a Dios que descienda sobre cada una de las situaciones, sobre la provisión que necesitamos, sobre nuestras relaciones con las personas y sobre nuestra relación con el mal. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Y sencillamente denle gracias a Dios. Ponga en práctica. Dígale, Señor, yo no voy a permitir que las tinieblas continúen gobernando ningún área de mi vida. Y si tú eres una persona que no ora, ya sabe quién gobierna. Usted tiene que orar. Pero arranque orando como tiene que orar. ¿Hay alguna situación en tu vida que necesite que el reino descienda? Seguramente todas, pero hay algo en especial. Bueno, Señor, que venga tu reino sobre esta situación. Tú me has dado autoridad. Ore bíblicamente, use las palabras de Dios. Use lo que Dios le ha dado. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias porque al decir que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Tú estás aquí. Siempre estás con nosotros. Aun si no fuéramos 2 o 3 y aun si estuvieras solo, tú estarías aquí conmigo. Tú lo has prometido. Señor, y tú conoces la vida de cada persona que está aquí. Tú conoces el corazón, conoces las cargas. Y tú tienes el poder de transformar. Perdónanos por las veces
que solo utilizamos la oración con el deseo de que tú nos des inteligencia, ayuda, sabiduría, para que nosotros podamos resolver las situaciones o resolver nuestros problemas a nuestra manera. Perdónanos, oh Dios. ¿Por qué no le entrega ahora sus cargas a Dios? ¿Por qué no toma puntualmente esa situación o ese par de situaciones que se han vuelto una opresión en su vida y se lo entregan a Dios? Con sus palabras dígale a Él lo que Él dice. La invitación sigue estando allí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Por qué no le entregas tu cansancio? ¿Por qué no le entregas toda la carga que puede haber en tu corazón a Él? Eche sobre Él toda su ansiedad. Eche sobre Él toda su preocupación. Y no lo suelte hasta que usted sienta que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está guardando su corazón y sus pensamientos. Y si sentís que hay opresión de parte del enemigo por haber tolerado una carga durante mucho tiempo, es bueno que tomes la autoridad que Dios te ha dado y en el nombre de Jesús eches fuera toda opresión, todo trabajo del diablo. Yo siento que hay opresión. Yo siento que hay opresión aquí. Algunas personas que han tolerado, vienen llevando cargas durante mucho tiempo. Obviamente se han vuelto motivos de opresión. Las cosas no se solucionan cuando las negamos, sino cuando las enfrentamos de la mano de Dios. Si tenés una carga de opresión, si sentís que hay algo que está oprimiendo tu corazón, una situación que lleva tiempo, me encantaría que pudieras levantar tu mano para que nos acerquemos a orar. No te vayas con esa carga de opresión. Sencillamente levante su mano para que, como no hay nada más hermoso que alguien pueda orar por uno. Entonces yo te invito a que levantes tu mano tranquilamente y podamos orar. ¿Sí? Hay situaciones que son fuertes y necesitamos no solo orar un día, sino necesitamos orar. Necesitamos orar varias veces y son batallas que van a requerir que seamos perseverantes en nuestra oración, perseverantes en nuestro clamor.
Vamos, no te vayas con opresión en tu corazón. Entiende que la opresión ya es parte de trabajo del enemigo en tu corazón. Padre, yo te doy gracias por este día. Gracias porque sé que poco a poco tú estás renovando la mente de nuestra iglesia, transformando las cosas básicas, vitales, como la oración. Gracias. Permítenos a todos usar tu palabra. Permítenos a todos orar conforme al modelo bíblico. Permite que, Señor, seamos una iglesia que tenga intimidad contigo. Que cada persona tenga una relación personal contigo. Y que nunca le equivoquemos el propósito de que descienda tu reino sobre nuestro mundo, sobre nuestras vidas. Vamos, pídale a Dios ahora que descienda. Dile, Señor, venga a tu reino. Haz en mi vida tu voluntad. Así como está hecho en el cielo, Señor, que se manifieste sobre mi vida. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Señor, gracias porque tú has puesto oración poderosa y eficaz. Señor, pon gente desesperada para cambiar, gente desesperada para hacerlo a tu manera. Y amado Espíritu Santo, derrámate sobre todos nosotros. Necesitamos de ti. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias, papá, porque siempre nos escuchas. Siempre nos escuchas. Y en el cielo son bombas. Nuestras oraciones son bombas en el cielo. Síguenos puliendo más y más, oh Dios. Y que continuamente tu reino sea descendiendo sobre nosotros. Que venga sobre nuestras vidas. Que se haga tu voluntad, oh Dios. Así como está hecho en el cielo, que se manifieste aquí en la tierra. Que se manifieste, Señor, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos. Porque tú has prometido provisión. Señor, que venga tu reino y que se haga, Señor, así como está hecho en el cielo, que se manifieste sobre nuestras relaciones interpersonales, con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas en general. Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Que así como está hecho en el cielo, sea aquí sobre la tierra, Señor. La autoridad que tú nos has dado para caminar en victoria, Señor, que la podamos usar todos los días. Que todos los días vivamos envueltos en tu reino. Porque allí es donde tu Espíritu se manifiesta. Trae paz, oh Dios. Trae paz. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias. Gracias, amado Padre, por escuchar nuestras oraciones. Siempre las escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a ese papá maravilloso que tenemos. Amén.